vamos a leer Hechos 11 del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en la casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicar en orden de lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, al cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se le llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. La enseñanza de esta mañana se llama: ¿quién puede detener tan gloriosa salvación? Y lo vamos a ver desde 3 puntos principales. Primero, la visión humana de la salvación. Segundo punto va a ser la soberanía de Dios para salvar. Y por último, la persuasión del Espíritu Santo para que veamos su plan glorioso. Quiero comentarles y empezar comentándoles que yo fui una persona que creció en una iglesia tradicional evangélica, una iglesia presbiteriana. Y el crecer en una iglesia así te forma para ver muchas cosas conforme a todo lo que has aprendido y te han enseñado desde la escuelita dominical, cuando eres joven y cosas así. Así que cuando tú llegas a una edad adulta, tú tienes ya conceptos, o en mi caso yo ya tenía conceptos de lo que debería ser la evangelización. Yo participé en campañas, en los jardines, gritando como merolico, esperando que la gente respondiera a esa manera como se hacía en aquel entonces y buscando que la gente hiciera una oración. Pero cuando vine a Cristo, todas esas cosas se derribaron.
Porque yo siempre creí que la gente tenía que responder conforme a su propio intelecto. O sea, que yo tenía que tener argumentos sólidos para poder presentar el evangelio y que por medio de mis palabras la gente fuera persuadida a responder al evangelio. Hoy vamos a ver que eso no es así. No se trata, porque si tú estás pensando así, te voy a decir una cosa. Yo pensé mucho tiempo así y yo pensaba, necesito ir a un seminario para poder ser un buen persuasor, para que la gente responda a mis palabras. Y entonces ahí sí yo te diría, ¿quién puede estar calificado para llevar este mensaje que sobrepasa por mucho el intelecto de cualquier persona? Eso también te hace pensar que si se trata de que el mensaje sea adecuado para tu audiencia, tú no te sentirás muchas veces capaz de llevar un mensaje a esas personas. Y esas personas tal vez nunca podrás decir, bueno, ¿y cómo le hablo a un Luis Miguel que tuvo todo o a un drogadicto que vivió en la calle? Siendo el mismo mensaje. Así que hoy vamos a ver por medio de su palabra que es el Señor el que salva y es el Señor el que nos ayuda y nos capacita para salvar, muy a pesar de muchas veces nosotros tener ideas que algunas pueden ser claras y otras erróneas acerca de la salvación. Y vamos a empezar con la visión humana de la salvación. Así que, como dije hace un momento, estos cristianos estaban fuertemente influidos por sus propios conceptos de cómo sería la salvación y quiénes deberían recibirla. Fíjate, el verso 1 nos dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando revisamos cómo a lo largo de la Escritura se anuncia constantemente que Dios salvará a las naciones, iniciando por Abraham, David, Isaías, Salmos, profetas, tantas referencias bíblicas que nos hablan que Dios salvaría naciones. Génesis 12:3, la promesa a Abraham dice: bendeciré a los que te bendigan y al que maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que le hizo Dios a David: de ti saldrá un rey que tendrá un rey eterno y gobernará sobre las naciones. El asunto es que ellos, estos judíos muy seguros, sabían acerca de estas promesas. Sabían que Dios, por medio de las promesas que había hecho a lo largo del Antiguo Testamento, habría naciones que vendrían a ser su pueblo. Así que en este momento el plan de Dios se está cumpliendo. Podíamos pensar que estos hermanos judíos tenían sus propias razones. Ahora piensa en esto. Históricamente el pueblo judío se había dispersado muchas veces a lo largo de la historia de este pueblo. Habían venido los pueblos invasores como Babilonia, como Siria, y algunos de ellos habían salido hacia otras partes, hacia otras regiones, huyendo para evitar el dolor que esto implicaba. Entonces, para estos momentos de la historia del pueblo judío, ya había judíos por todas partes del mundo conocido, especialmente en el mundo romano.
De hecho, tú puedes encontrar que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo utilizaba las pequeñas, ¿cómo le llaman? Sinagogas, para ir y empezar desde ahí como su centro de operaciones para extender el evangelio. Entonces, es muy probable, el texto no nos dice, pero podemos pensar muchas cosas, porque como seres humanos podemos pensar muchas cosas. Así que tal vez ellos estaban pensando, no, los pueblos serán nuestros hermanos judíos que están allá, que cuando crean en Jesucristo, ellos serán las naciones. No sé, pudieran pensar muchas más cosas, pero el plan de Dios no es ese. Dice el verso 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, los que eran judíos, le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. El reproche de estos hermanos es que habían dejado de observar las costumbres y rituales respecto a las reglas dietéticas. Dice, entraste a la casa de incircuncisos y comiste. ¿Qué significa realmente este reclamo? Por un lado, los judíos no se relacionaban con los gentiles, porque observaban el mandamiento de no relacionarse con otros pueblos para que sus corazones no se inclinaran a sus dioses. Eso lo vemos cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y Dios les dijo, no se junten con las mujeres de esos pueblos, porque si se juntan, entonces sus corazones serán inclinados a esos dioses. Las costumbres de muchos pueblos eran de comer alimentos que para los judíos eran impuros, como el cerdo, los camarones y otros tantos. Si ese fuese el caso, hermanos, no podría comer usted carnitas esta tarde, o comerse unos camaroncitos con espagueti bien ricos. Sin embargo, no está necesariamente apuntando a eso este tipo de preceptos. El hecho de comer estos alimentos representa un problema para ellos, porque los hacía impuros para participar en los rituales en el templo o participar en las fiestas. Así que pensemos un momento, ok, ellos se hacían impuros, pero ¿los alimentos en sí los hacía impuros? ¿Comer carne de puerco? ¿Comerte unos camarones los hacía realmente impuros? No. Lo que Dios quería por medio de estos preceptos es recordarles al Dios con el que estaban enfrente. El Dios santo y perfecto. Están delante de Él. Que ese Dios santo y perfecto demanda perfección. Ahora, estos preceptos no nos llevan a decir, entonces al hacerlo soy perfecto. No, nos recordaba nuestra imperfección. Recordaba que nosotros no somos capaces, aun cuando cumpliéramos estas cosas, de ser perfectos. Pero sí nos recuerda que Él sí es perfecto. Así que eso recordaba que ningún judío puede y podrá cumplir en sus propias fuerzas, al igual que nosotros, todas estas reglas y estar perfecto delante de Dios. Si notan esto demandaba, era una especie de doctrina de obras. Ellos estaban diciendo, si tú las cumples, entonces estás bien con Dios. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Le ha pasado que de pronto, si no viene a la iglesia, híjoles, a ver cómo me va la semana? No vaya a ser que el Señor
me vaya a castigar por no haber ido el domingo. Venimos porque amamos a nuestro Dios, no porque queremos evitar la disciplina del Señor. Así que la siguiente parte es, estos hermanos están enfocados en los ritos y ahora Pedro va a darnos los argumentos de por qué Dios determinó salvar a estos hombres. Así que los hermanos judíos le reprochan a Pedro: ¿por qué fuiste y te echaste unas carnitas con estos hermanos? No está bien, Pedro. Así que Pedro va a explicar lo que sucedió. Y vamos del verso 4 al 10. Dice: entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope orando. Es una ciudad donde da hacia el Mediterráneo. Y vi en un éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él, observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y también oí la voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada inmundo o impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba en el cielo. Pedro omite algunos detalles de lo que sucedió en el capítulo anterior. Por ejemplo, que estaba orando mientras le daban de comer, esperando la comida. Esto vino en un momento así. Que él se encontraba en un cuarto superior o en el aposento alto. Sin embargo, vemos que los judíos le reprochan por dejar de observar las reglas dietéticas. Y mira, qué interesante, le están reprochando las reglas dietéticas y Pedro les va a explicar por medio de una visión y reglas dietéticas. ¿Qué vemos ahí? Animales. Y Dios le dice: mata y come. Pedro responde: no, Señor. Normalmente, Dios nos va a hablar siempre de una manera que nosotros podamos entender. Estos judíos, estos cristianos, tenían problemas con los alimentos y Dios manda una visión por medio de alimentos y les dice: come, Pedro. Si tú notas, en otras versiones, en otras traducciones, dice que había toda clase de animales. Y sin embargo, Pedro solamente observó los animales que por rito se consideraban impuros. Pero había muchos animales que tal vez él sí podía comer. Y sin embargo se concentró en los que no podía comer. Y eso hizo que se negara a todo el resto de los animales. Perdió de vista no solamente lo que sí podía comer, sino lo que no podía comer. Nubló las cosas buenas que estaban ahí. ¿Cuántas veces lo que nosotros no podemos hacer nubla lo que sí podemos hacer? Porque consideramos, por ejemplo, que la delincuencia no merece ser alcanzada
posiblemente porque no deseamos que realmente se salven, nubla lo que sí, lo que no queremos, pero también dejamos de ver lo que sí podemos hacer. Dejamos de hacer cosas a causa de nuestra propia visión de las cosas. Pero lo que Pedro va a recibir como respuesta de parte del Señor está más allá de su propia comprensión en ese momento. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. ¿Qué hace algo puro? ¿Qué hizo que la tierra que donde Moisés pisó fuera santa, que tuviera que Moisés quitarse las sandalias? ¿Qué hizo que el lugar santísimo fuera un lugar inaccesible y hasta peligroso para los sacerdotes? ¿Qué hizo que el monte Sinaí fuera tan peligroso para el pueblo que ellos no pudieran acercarse? ¿Acaso era el lugar, las piedras, los minerales, o en el caso del templo, la riqueza artesanal? La respuesta es no. Lo que hace santo algo es que la presencia de Dios es lo que lo hace santo. Lo que Dios aparta, eso es lo que hace santo a algo. Por lo tanto, lo que Dios aparta para sí es por determinación y por definición santo. Dios lo hace algo santo porque Él es santo. Pedro omite que estaba esperando su comida, sin embargo, en su voluntad muchas veces nos puede parecer locura, pero Dios utiliza nuestras propias limitaciones, nuestras propias necesidades para mostrarnos su voluntad. El que estos hermanos estuvieran reprochando a Pedro por las reglas dietéticas y cómo Dios responde para hablarle de lo que él considera santo, utiliza elementos comunes para hablarle. El otro elemento importante es que dice que lo repitió 3 veces. Esto quiere afirmar o confirmar que esto era así. Por parte de Dios, y creo que en parte obedece muchas veces a nuestra falta de credibilidad al Señor en cuanto a su voluntad. Mira, qué interesante. Pedro caminó con el Señor. Pedro vio ascender a Jesucristo. Pedro predicó, hizo la primera predicación lleno del Espíritu y mucha gente se rindió a Cristo. Pero este mismo Pedro le tuvieron que decir 3 veces lo que el Señor quería hacer. ¿Y sabes qué? ¿Qué crees que pasó? No lo entendió. Porque si tú vas al relato del capítulo 10, él lo entendió hasta que estuvo en la casa de Cornelio. ¿Será que es voluntad que predique, que sea testigo? ¿Cuántas veces el Señor nos habla por medio de su palabra? Testifica de mí. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en la línea de las tortillas, en todos esos lugares. Y a veces todavía nos preguntamos, ¿será que es voluntad que yo predique en esos lugares?
cuando el llamado de todo cristiano es de testificar de nuestro Salvador. Si pensáramos que la visión de Pedro como el único acontecimiento, entonces podríamos pensar que podría ser una visión por falta de alimento o una ocurrencia de la mente de Pedro. Sin embargo, lo que acontece enseguida viene a confirmar la visión. Y eso es lo que pone Pedro en el reporte. Ahora, quiero que pienses un poquito cómo es que pensaban estos cristianos, hermanos nuestros, los primeros judíos que creyeron en Jesucristo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 20 al 24, no es necesario que vayas, yo te lo voy a leer, habla acerca de cómo cuando un profeta se levantaba y daba una profecía, cómo el pueblo debía de responder. Y dice, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás en temor de él. Así que esta era una visión. A ver, tú dices que soñaste esto y que el Señor te dijo, come de este alimento. Definitivamente Él está diciendo, es una visión, no es literal. Pero ¿cómo sabemos que realmente lo que estás diciendo es verdadero, es real? Por eso es que Pedro da la segunda parte de su relato. En aquel momento, fíjate, importante, en aquel momento, ¿en qué momento? Después de que él ha tenido la visión, se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Mira, yo creo que para ti, para mí sería normal que un día, si tú te quedaras de ver con un amigo, ¿sabes qué? Tú estás aquí en, no sé, en Uriangato y viene un amigo de México. Le echas una llamada, oye, ¿a qué horas puedes? No sé. Y se ponen de acuerdo, dices, mira, más o menos el camión va a llegar en 2 o 3 horas y yo te recibo ahí. Y tú sabes que va a llegar. Al menos lo esperas porque te pusiste de acuerdo. Ahora, en estos tiempos no había una comunicación tan fluida como la que nosotros tenemos hoy. Piensa, Cesarea es un lugar que está mucho más arriba, muy cerca también de la costa en el Mediterráneo, pero al menos implicaba tal vez 3 días de camino. 3 días de camino desde Cesarea bajando por la costa hasta llegar a Jope. Y al parecer, mejor dicho, es seguro que estas personas nunca se habían conocido. Y dice que en aquel momento cuando Pedro concluyó la visión, llegan 3 hombres buscando a Pedro. Ahora, nota una cosa. Ahí dice que buscaron a Simón, al que le llaman Pedro, ¿verdad? ¿Sí lo leíste? Ok. Simón es una palabra muy común en esa cultura, como lo es para nosotros. A ver qué palabra es común entre nosotros. María, José, José María, María José. ¿No lo usamos mucho en nuestra cultura? Entonces a veces cuando dices, oye, ve por José, pues ¿cuál José será? Pero aquí hace algo el autor Lucas, dice, Simón, al que le llaman Pedro.
O sea, no es cualquier Simón, es al que le llaman Pedro. Y ese sí, entonces, es un nombre específico. Alguien que vas a buscar de manera específica. Para estos hombres, escuchar todas estas cosas está hablando de una sincronía en todos los acontecimientos. Como al escuchar seguramente estos hombres, cómo todos esos acontecimientos iban cayendo exactamente en el momento, los hacía pensar. Entonces esto quiere decir que Dios está obrando. La respuesta es sí. Y fíjate lo que dice en el verso, desde el 13, envía a unos hombres, está citando Pedro el mandato del ángel a Cornelio, dice, envía a unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿qué están tal vez concluyendo esa audiencia al ver todos esos acontecimientos tan específicos y exactamente en el momento correcto? Están viendo la providencia de Dios y por tanto también están viendo la soberanía de Dios. ¿Has visto en tu vida que hay momentos donde es clara la soberanía de Dios? Te voy a contar algo que en mi experiencia, por mi formación académica, yo soy muy escéptico de las cosas. Y a veces me cuesta ver, por ejemplo, hermanos que dicen, no, es que fue el Señor, hasta porque iba por los jitomates y nada más llevaba 5 pesos y yo sabía que el kilo costaba 7 pesos y vi los jitomates a 5 pesos, justo lo que traía. Eso fue providencia de Dios y lo creo. Pero a veces mi mente me hace decir, no, eso fue coincidencia. ¿Les ha pasado que de pronto hay estos eventos y de pronto como que no los quieres aceptar como providencia de Dios? Bueno, estos judíos tuvieron suficientes evidencias para decir, es providencia de Dios. Yo recuerdo hace años, mi esposa y yo teníamos a nuestra hija mayor y estuvimos buscando a nuestro segundo hijo. Y llegado el momento, mi esposa y yo concebimos a nuestra segunda hija. Ese era el 5.º embarazo. Y recuerdo bien un día de visita al ginecólogo, un jueves, y nos dice el ginecólogo, el bebé ya no tiene vida. Y lógicamente, como padres anhelando un hijo, eso entristece a cualquier padre. Y dices, ¿cómo? Pero nos dijo el ginecólogo, pero miren, vamos a hacerle unos estudios antes de tomar una conclusión definitiva. Eso fue el jueves, el viernes, esa tarde le hicieron estudios, el viernes nos los entregan. Y efectivamente, la hormona de embarazo había cesado, estaba disminuyendo drásticamente. Pues lógicamente dice, pues tenemos que practicar un legrado en los siguientes días. Esto es muy arriesgado para la vida de tu esposa. Ok. Recuerdo que ese día estábamos en la iglesia, el domingo, después de esos días, el domingo estábamos en la iglesia. El pastor predica sobre la resurrección de Lázaro. Y mi esposa, entristecida completamente, abatida, le dice, Señor, en una oración sencilla, ni siquiera así, Señor, si tú pudiste resucitar a Lázaro, tú puedes resucitar
a mi hija. Ya está. Esa fue la oración. En su corazón, nadie la escuchó. Ella estaba ahí. El lunes, el doctor dice, esto es sorprendente, dice, cómo la vida se abre paso. Ese día mi esposa le dijo, no, doctor, es Dios el que da la vida. Tiempo después, cuando nuestra hija nació, la placenta donde ella estaba, había otra placenta. Un fenómeno que en la medicina se conoce como placenta bilobular. Esto confirmaba que nuestra hija sí había muerto y había vuelto a la vida por medio de esta otra placenta. Lo que está aconteciendo con este texto, así como yo ese día pude tener todas las evidencias de ese milagro, este texto, Pedro está poniendo todas las evidencias por medio de los acontecimientos, de la visión y de todo cómo fue sucediendo para decir, esto es providencia de Dios y por tanto también es soberanía de Dios. Lo que quiere decirle a su audiencia, crean esto es del Señor. ¿Por qué es tan importante reconocer la soberanía de Dios? Porque lo que van a escuchar ahora requiere de que tengan muy claro que es Dios quien lo está haciendo. Necesitan tener claro que es Dios y no Pedro quien está obrando. Y mira qué dice el verso 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El énfasis es cuando Pedro empezó a hablar. El Espíritu descendió. La pregunta es tal vez, ¿qué habló Pedro? El texto no nos dice, pero ¿qué creen que habló Pedro? El Evangelio de Jesucristo. Lo que dijeron los tres hombres, dice, Pedro va a traerles las palabras para que tu casa sea salva. ¿Y cuáles son estas palabras? El hermoso y glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es este? Cornelio. Dicen en el capítulo 10 que Cornelio hacía muchos favores al pueblo judío. Y dice que vino el ángel y le dijo, tus oraciones y tus obras han llegado hasta arriba. Es decir, podríamos caer en la cuenta de pensar, no, entonces es que Cornelio era bueno. Pero lo que está haciendo aquí el texto es, ni siquiera está mencionando esas cosas. Por tanto, podemos decir, y Pablo nos lo recuerda en Romanos, ni los gentiles ni los judíos eran justos. Todos merecían la muerte. Y sin embargo, un hombre enemigo del pueblo judío había recibido la promesa del Espíritu Santo. Por eso necesitaba la audiencia de Pedro entender que esto era parte del plan de Dios.
era la soberanía de Dios, que Dios había decidido salvar a estos hombres por medio de el evangelio y el mensaje. Ahora piensa esto. Pedro vio cómo Jesús fue crucificado como por el instrumento de los romanos. Cómo Pedro había visto poco tiempo antes ver sufrir a su maestro, y ahora tenía que reconocer que esa muerte que estos mismos romanos habían provocado, esa muerte había servido para salvarlos también a estos hombres. ¿Ves la locura del mensaje para el pensamiento de Pedro y para todos esos oyentes ahí? Necesitaban forzosamente entender que es Dios el que está obrando, porque sus propias ideas no les permitían ver la soberanía de Dios, sino o la obra de Dios. Ahora Pedro recordó lo que hizo con ellos al principio, lo que está en el Pentecostés. Dice que estaban todos juntos en un lugar y de repente vino como un viento fuerte y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. El relato nos dice exactamente lo mismo que vivieron los judíos. ¿Por qué razón el Espíritu Santo hace la misma manifestación que hizo con los judíos? Nuevamente, porque quería demostrar que era Él el que estaba produciendo esto, que era el mismo Espíritu que había salvado a los judíos, era el mismo Espíritu que estaba salvando a estos gentiles. Pedro lo que nos dice, Dios se posó en ellos. Las evidencias de que el Señor está con ellos también es en la forma en que ahora ellos están respondiendo a las palabras de salvación. Y la conclusión es, no hay duda de que Dios hizo esto. Y repasemos un poco los acontecimientos. Reproche de los judíos por la regla dietética que Pedro seguramente no cumplió por estar con los gentiles. Pedro recibe una visión precisamente que tiene que ver con una regla dietética. Y el Señor responde, no desprecies lo que yo he santificado. Llegan 3 hombres justo cuando Pedro termina la visión y solicitan que él vaya con ellos para darles el mensaje. Al llegar, él empieza a dar el mensaje y ellos manifiestan el Espíritu de Dios en ellos. La conclusión de Pedro es recordar las palabras de Jesús cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no solo era para los judíos, sino para todo aquel que Dios determina salvar. Porque Dios orquesta todo lo que así desea. Estaba desde el principio de los tiempos que cuando Dios le dijo a Abraham, que es el padre de las naciones, que sería por medio de este instrumento que habría naciones, pero que al final todo se consumaría con Jesucristo. Pero que esa manifestación del Espíritu Santo sería por medio de la presentación del mensaje. Notas, el Pentecostés ellos estaban orando, ellos ya tenían el mensaje, lo habían recibido de Jesús, pero estos gentiles no habían recibido el mensaje.
Por eso es que Pedro va y les da las palabras de salvación y responden a ese mensaje recibiendo el Espíritu Santo. Hermanos, aunque esto mismo sigue ocurriendo hasta el día de hoy, personas siguen siendo bautizadas por el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio de Jesucristo y responder en arrepentimiento y desear proclamar tan gloriosa noticia en sus vidas. Pedro, va a decir, Dios es soberano para salvar. ¿Quién puede oponerse a tal poder? La promesa del bautismo del Espíritu Santo sigue siendo una realidad. No necesariamente que vamos a hablar en lenguas como ocurrió con el Pentecostés y con Cornelio, sino en arrepentimiento genuino y una fe que nos lleva a confiar completamente en Jesucristo y su obra. Así que voy al último punto, la persuasión del Espíritu Santo para que veamos su plan glorioso. Hemos visto una visión humana de la salvación, hombres creyendo cómo creen que sería esa salvación, y luego Pedro explicando cómo ocurrió esta salvación de gentiles, mostrando la soberanía de Dios, mostrando que era el mismo Espíritu que habían recibido ellos, ahora lo reciben los gentiles. Así que Pedro nota que el mismo bautismo que recibieron ellos también lo reciben los gentiles. Él ha apuntado a los judíos a la soberanía de Dios, dando su reporte de manera que ellos puedan ver la providencia de Dios y su soberanía. Pedro da su propia conclusión. ¿Quién era yo para poder impedírselo a Dios? ¿Quién era yo para poder impedírselo a Dios? Pedro necesitó que Dios le mostrara cómo sería la obra de salvación para las naciones, ya que su visión tan corta y religiosa no le permitía ver más allá de sus costumbres y cultura. De hecho, te voy a decir una cosa, Pedro va a seguir batallando con esto. ¿Cómo lo sabemos? Pablo reprende a Pedro y está registrado en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, fíjense, comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque tenía a los de la circuncisión. Los de la circuncisión, tú notaste que en nuestro pasaje también los que le reprocharon a Pedro fueron los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El apóstol Pedro, el hombre que recibió la revelación de que el Evangelio era para gentiles. Hermano, tú y yo no somos infalibles de olvidarnos que el Evangelio es también para este mundo. Como batalló Pedro para esto. Dios va a seguir salvando personas por medio de nosotros,
y a pesar de nuestras ideas del Evangelio, que no necesariamente sean las más correctas, y con esto no quiero decir que no estudies la palabra, estudia la palabra, ora al Señor, prepárate. Así que Dios hará la obra del Evangelio muchas veces a pesar de nosotros. Si eso que está ocurriendo así, Dios es soberano para salvar, eso nos debería de dar confianza de testificar a pesar de nuestras limitantes. A pesar de que yo muchas veces digo, no, es que yo no soy suficiente, no tengo suficiente conocimiento bíblico para yo ir con una persona y mostrarle a Cristo. Te voy a decir una cosa, aún con nuestro conocimiento, que no fuera tan completo, tenemos lo suficiente. ¿Y sabes qué es lo suficiente? La soberanía de Dios para salvar a personas. Lo único que tienes que hacer, como hizo Pedro, llevar y hablar las palabras. ¿Qué palabras? Palabras del Evangelio. Así que si ahora tú estás parado en la línea de las tortillas y estás viendo una señora ahí tal vez llorando, o estás viendo un joven que necesita, ese es el momento. Dios quiere que testifiques de aquel que es soberano para salvar. Los creyentes judíos tenían su propia idea de la obra de Dios. Dios tiene un pueblo en este lugar. ¿Te has preguntado cómo Dios va a hacer para que su iglesia sea testigo en Moroleón y Uriangato? ¿Has meditado cómo Dios quiere que cada uno de nosotros testifiquemos en este lugar? ¿Qué cosas te están estorbando para ver a los perdidos como Dios los ve? Te pregunto, ¿estás comprometido para testificar de Cristo? La salvación no solo es para un pueblo, sino tiene que ver con la gloria primariamente de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros evangelizamos. Mira, yo sé que muchas veces, como pastores y muchos líderes, nuestro anhelo es que nuestras iglesias estén llenas de gente. ¿A ustedes les gustaría que su iglesia estuviera llena de gente? A mí también. Pero ¿cuál es la razón primaria por la cual queremos que nuestras iglesias estén llenas de gente? No debería de ser para que digan, qué buen predicador soy, porque los convenzo. Debe de ser porque cada cristiano, cada hombre y mujer que reconoce a Cristo, testifica de Cristo y trae la gloria a Cristo. Nuestro llamado, hermano, primariamente es a estar comprometido con la gloria de Cristo. ¿Por qué debemos de testificar? Porque amamos que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es primariamente lo que nosotros tenemos que tener como motivación para evangelizar. Y lógicamente el bien de todos aquellos que van a venir a Cristo. Fíjate cómo respondieron. Su conclusión de Pedro fue, ¿y quién soy yo para estorbarle al Señor? Ahora, ¿qué respondieron los judíos que escucharon el argumento de Pedro? Ve al verso 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios.
glorificaron a Dios. El testificar de Cristo a los no creyentes está directamente relacionado con la gloria de Dios. Y su conclusión de ellos fue: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Sí. La salvación de los perdidos en todo lugar está directamente relacionado con traerle la gloria a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿estamos comprometidos con la gloria de Dios? Nuestra motivación más importante es traerle gloria a Dios. Porque si es así, no solamente es venir los domingos, cantar y alabar al Señor, sino también es testificar de este Dios que salva y que es soberano para salvar. Pedro tenía ideas propias de cómo sería la obra, pero cuando Dios trató con él, pudo persuadir a otros para que comprendieran los propósitos de Dios. Y esta es una tarea que como iglesia tenemos. ¿Estás orando por tus pastores para que el Espíritu Santo traiga mayor riqueza de su revelación para dotar a la iglesia para la obra evangelística? Hermano, tenemos que estar orando por nuestros pastores para que el Señor les siga revelando su palabra y por medio de esa revelación nos sigan alimentando para ser capaces de poder hacer la obra evangelística en este lugar, en Uriangato y en Moroleón. Hermano, estamos llamados también a orar por nuestros pastores. Estoy convencido que el Señor trajo esta serie a sus pastores porque ellos están viendo que necesitamos ser más intencionales en testificar de Cristo. Quiero terminar con lo siguiente. Siempre habrá personas que crean en lugares así y personas que no creen. Y si tú estás aquí, tal vez tú fuiste como yo, una persona que creció en la iglesia. Yo siempre creí que era cristiano hasta la edad de 30 años, cuando el Señor me llama y me muestra el evangelio verdadero. Yo antes tenía puras costumbres y puras ideas erróneas de lo que significaba Cristo en la vida de los creyentes. Hay dos pensamientos comunes entre las personas que no han sido salvas. Unas piensan que Dios es bueno y que Él perdonará al fin de todos los tiempos nuestros pecados, porque Él es bueno y no importa cuánto mal haga. Ese es un pensamiento donde mucha gente dice: yo sé que Dios es bueno, Dios es amor, y no importa lo que yo haga, Dios me va a salvar porque Dios es amor. Mucha gente piensa eso. La otra es: crees que no eres digno. Ese es el otro extremo. Porque eres una persona que tiene pensamientos y actos reprobables delante de las personas y también delante de Dios. Y tratas de hacer cosas buenas esperando apaciguar tus penas y tener la aceptación de Dios. Muchas personas viven en las iglesias buscando apaciguar sus conciencias. Y yo te voy a decir una cosa: aún en las iglesias cristianas, ese pensamiento en muchas personas está arraigada. No es distinto al pensamiento
de las religiones tradicionales, que ellos están haciendo mandas, obras de caridad para ganarse el favor de Dios. Ni uno ni el otro alcanzan el cielo. La manera como alcanzan el cielo es porque Dios salva a personas pecadoras por medio de Jesucristo. Y la manera como Él va a salvar es porque van a escuchar el mensaje de salvación. Así que si tú estás aquí y tú pudieras estar en estos dos grupos, lo que tú necesitas es reconocer que eres esa persona y orar a Dios: Señor, sálvame. Porque si tú estás aquí hoy escuchando esto, es porque Dios te está llamando y Dios quiere salvarte. Así como lo hizo con Cornelio. Fue Dios el que salvó. Sus obras no eran nada para Dios. Él vino y decidió salvar a estos hombres y a esta familia. Que el Señor nos ayude a ser testigos en Uriangato y Moroleón y el resto de la tierra para la gloria de Cristo. Vamos a orar.